y a mi pastor que sigue confiando en mí y que me sigue dando la oportunidad. Hoy el tema de este mensaje le he puesto por título: el miedo y el temor. Nuestro texto, Deuteronomio capítulo 31. Como introducción a este mensaje dice: el temor es una de las emociones más comunes entre los seres humanos y también de las más poderosas, limitantes. Además, llegados a un límite, puede llegar a perjudicar nuestra vida. Muchas veces, por evitar el temor, no nos deja alcanzar nuestros logros, ciertas oportunidades y propósitos en nuestra vida. En casos extremos, el temor puede resultar tan paralizante que limita seriamente la vida de una persona. El temor es la incapacidad para enfrentar las situaciones que nos depara la vida y tomar decisiones que nos permitirán alcanzar nuestros sueños. Miedo y temor. Desde un punto de vista diríamos que significa lo mismo, pero no es así. El miedo es una emoción natural que nos protege del peligro real. Sin embargo, el temor es una emoción artificial que no nos hace evitar huir de las situaciones de peligro. Un claro ejemplo es el temor que sentimos ante un riesgo, pero el peligro el cual no evita que lo hagamos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido temor? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedo? Sabemos la diferencia. Diríamos que es lo mismo, que significarían lo mismo. Pero la palabra de Dios nos muestra dos cosas distintas. A veces nosotros asumimos riesgos aún con temor, sabiendo que podemos salir perjudicados, podemos salir dañados. En cambio, el miedo nos limita, nos detiene de entrar de lleno al peligro. El miedo nos lleva a reflexionar, a analizar, a estudiar una situación peligrosa o algo que venga hacia nosotros que represente un riesgo. Ese es el miedo el que nos detiene. Y el temor, sí sentimos temor, pero el temor yo siento que nos impulsa y nos reta a hacer algo peligroso, o no tomar conciencia o hacerlo imprudentemente. Ese es el temor. Nuestro texto nos muestra las dos partes. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta es una gran realidad. Aquí, si usted ve en sí todo el capítulo 31, habla de un personaje, el cual está asumiendo una responsabilidad de un líder, de ser un líder. Se le está otorgando el liderazgo para llevar a un pueblo a alcanzar una promesa, a entrar a una tierra prometida. Y este personaje es Josué en la Biblia. Este personaje está asumiendo una responsabilidad. Y es una realidad que Josué está siendo nombrado líder de una nación, y su meta es alcanzar y hacer realidad una promesa, y no la tiene fácil. Y nuestro Dios sabe que en Josué no le faltarán estas dos cosas: el miedo y el temor. El temor es lo que impedirá ir y alcanzar la promesa. El miedo es toda aquella inquietud suscitada por el peligro que sabe que va a enfrentar para entrar en la tierra prometida. El miedo, yo digo, es un don de Dios. Un don de Dios que permite estar alertas en una situación real de peligro, donde el miedo nos ayudaría a tomar la mejor decisión y podamos salir bien librados. Porque el miedo nos lleva a ser prudentes y nos aleja del peligro. Puede abrir su Biblia en Proverbios 22, versículo 3. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En otra versión dice: el hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Dios puso el miedo en nuestro cerebro como una alarma, porque Él nos ama y quiere mantenernos lejos del peligro. A diferencia del miedo, el temor nos libra
El temor no nos libra del peligro. Sentimos temor, pero ahí vamos a enfrentar el riesgo o el peligro imprudentemente. El peligro, y como consecuencia hay un buen porcentaje de que salgamos dañados. Una ilustración que me tomé ahí el derecho de traerla, y es donde yo pienso que podemos ver las dos partes. Nuestro pastor Lenin, en un mensaje anterior, nos contó, nos platicó una experiencia que vivió. Él se fue a pasar un buen tiempo allá a la sierra de Mazamitla, y andando allá pues decidieron ir a pasarse un buen rato a un río, ver una hermosa cascada que tiene. Pero para llegar a ese río, a esa cascada, está muy inclinado, el camino es muy insinuoso, está muy de bajada. Para bajar, como quiera, hasta rodando o resbalándose. El detalle es el regreso. Ya cuando nuestro pastor decidió regresar y empezó a trepar el camino insinuoso, inclinado, como que reaccionó y dijo: ya mis ayeres no son igual que hoy. Le empezó a ver opciones y vio él nos dice que vio un camino que acortaba la distancia y lo hacía llegar más rápido a la cima. Entonces él quiso tomar ese atajo, tomó la decisión y empezó a caminar. Pero en un momento se topa con unas rocas enormes. Él nos dice que las rocas se veían peligrosas, y más porque estaba lloviendo, estaba lloviznando, las piedras estaban mojadas y esto pues los hace ser resbalosos. Pero él está ahí de frente, viendo el riesgo, el peligro. Entonces él tal vez sienta miedo, pero caray, ¿cómo no? Y toma la decisión y empieza a escalarlas. Y en cierto momento de ir escalando esas rocas, no sé si a llegar a la cima o a la mitad de las rocas, él siente un descontrol de su cuerpo y siente irse hacia atrás. Y en eso llega el miedo. Siente miedo. Y el miedo lo hace pensar. Porque él dice: caray, qué imprudente soy. ¿Qué estoy haciendo? Porque pudo haber caído al vacío. No sabemos las consecuencias, pero lo hizo reflexionar el miedo, lo hizo pensar, lo hizo analizar lo que estaba haciendo. Porque entre sus brazos traía a su hija Mariana. No sabemos qué haya sido si haya caído al vacío. Esa fue otra historia. Pero ahí él experimentó el miedo, y el miedo lo llevó a tener precaución. Y hasta él mismo comenta que dijo: caray, qué imprudencia la mía. Entonces, ¿cómo el temor no lo detuvo de enfrentar este riesgo? ¿Sí? Pero el miedo llegó después, cuando él sintió que se caía. Ahí el miedo hizo acto de presencia. Entonces el miedo lo hizo pensar, reflexionar, que no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero ya había pasado un tiempo, ya había decidido escalar esas rocas, asumido ese riesgo. Pero dice que no lo vuelva a hacer. Entonces, ¿cómo el miedo para otra vez lo va a detener? Cuando el temor no lo hizo. No lo hizo ni pensar, ni reflexionar: me puedo caer, me puedo lastimar a mi hija. Nada de eso. Porque el miedo, más allá de detenernos, nos impulsa a hacerlo. Yo pienso que muchas veces hasta nos reta de hacerlo. Y así pasa en la vida de muchos cristianos. Tenemos temor, pero no tenemos miedo. Tenemos temor porque a veces volteamos, nadie nos ve. Una no es ninguna. Simplemente un cigarrillo, ahorita para el estrés, ahorita que nadie me ve. El miedo ahí está, pero no nos está deteniendo. Al igual de que muchas personas que andan por el mundo cometiendo pecados, tienen miedo, tienen temor, pero no los detienen, siguen impulsados a hacer del pecado, a hacer cosas malas. Entonces es la gran diferencia de tener miedo y tener temor. El miedo es el que nos detiene. Tranquilo, espérate. ¿Cuántas veces nosotros vamos manejando y vemos que el semáforo está ya casi en luz roja y nos lamentamos? Sentimos temor, pero no miedo.
¿sí? Entonces no nos detuvo el temor. Si tuviéramos miedo, hasta con los pies como los picapiedras frenamos para no pasarnos, porque sabemos de las consecuencias. El miedo nos hace llevar a analizar, a reflexionar, a ver las consecuencias de lo que es un riesgo. Entonces así muchos cristianos vivimos temerosos, pero no tenemos ese miedo hacia Dios, ese temor que no nos detiene, que aún nos permite avanzar para entrar en dificultades en nuestras vidas. Dice, ¿qué nos lleva a vencer el temor? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús, lo primero que hizo en nuestro corazón fue llenarlo con su gran amor, y así todos nuestros temores fueron echados fuera. Todos los temores que nos acechaban literalmente, dice el Señor, venid a mí y deposita en mí todas tus dudas y tus temores. El amor echa fuera todos los temores. Nuestro Señor Jesucristo, al llegar nosotros a su presencia y abrir en nuestro corazón, lo primero que depositó fue amor. Amor, porque eso echa fuera de nuestro corazón todas esas dudas, todos esos temores que ya por un buen tiempo nos estaban acechando, que nos traían ahí, como dice el hermano Lázaro, ¿sí? Entonces el amor de Dios viene a expulsar esos temores, esas dudas de nuestro corazón, de nuestras vidas, y sí, nos traen paz a nuestro corazón, gozo, alegría. Estamos experimentando eso diariamente en nuestras vidas. En 1 de Juan capítulo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que en el amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si realmente una persona no debe de existir el temor, si hay temor tendrá que revisar su vida, porque no hay en ella el amor de Dios. La confianza y el amor a Dios nos ayudará a no estar atados a estos tipos de temores que atan a las personas. En Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Y nos ha dado la mente para pensar, para analizar, para reflexionar y tomar las mejores decisiones frente al peligro o el pecado. Aquí Dios, dándonos sabiduría, inteligencia, conocimiento, nos ha dado una mente para pensar, para analizar, para reflexionar y tomar las mejores decisiones frente al peligro o pecado. Y aquí es donde nosotros empleamos, ¿qué empleamos? Temor. ¿Qué empleamos? Miedo. Entonces, nosotros no debería de existir en nosotros el temor, sino el miedo. El miedo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros cerebros. ¿Para qué? Para que nos ayuden a salir librados de muchos peligros, de mucha tentación, para no caer en la tentación del pecado. ¡Hey, peligro! No lo hagas. Detente, piensa, analiza, observa, reflexiona. Entonces podremos salir bien librados del peligro. Así como nuestro personaje, Josué, Dios le dijo, vas a enfrentar temores, vas a enfrentar miedos. El temor te va a limitar a alcanzar la tierra prometida. El miedo te va a ayudar a librar todas aquellas inquietudes sobre los peligros, pero al final te hará pensar, te hará analizar, muchas veces nos hará formular estrategias, planes para enfrentar el peligro, pero eso nos va a llevar a alcanzar la tierra prometida. Así a nosotros, ¿qué vamos a emplear en nuestras vidas? ¿El temor? ¿El miedo? Tal vez las dos. Pero para mí, yo digo, el miedo. El miedo. Amén.
Dice, ¿qué dice la Biblia acerca del temor? La Biblia menciona dos tipos de temor. El primer tipo de temor es beneficioso, debe ser fomentado. El segundo temor es dañino y debe de ser eliminado. El primer tipo de temor es el temor a Dios. Este tipo de temor más bien es un temor reverente a Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo, es vivir tomándolo en cuenta en todo y para todo, con respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. El temor a Dios conlleva muchas bendiciones, beneficios como la sabiduría y el buen entendimiento. Si trae su Biblia, la puede abrir en Salmos capítulo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que participan de sus mandamientos. Amén. En Proverbios 19:23 dice: el temor a Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme y confiado en el Señor. Amén. Aquí los beneficios de vivir en ese temor reverente. La Biblia nos está exponiendo el temor nuevamente, pero ya dividido en dos: un temor reverente hacia Dios y un temor reverente hacia el mundo. Entonces el temor reverente a Dios trae esos grandes beneficios, dice, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, por principio, vamos a adquirir sabiduría, entendimiento, conocimiento sobre la vida. Entonces, como principio, nosotros debemos de tener un temor reverente a nuestro Dios, para que nos pueda ayudar, nos pueda dar sagacidad, tenacidad sobre este mundo, que a veces también es bien sagaz. Este mundo es sagaz, está lleno cada vez más de maldad. Entonces necesitamos esa ayuda de Dios, esos beneficios de Dios en nuestras vidas, para poder seguir adelante en sus caminos. Porque si no tenemos temor a Dios, pues qué triste, como digan por ahí, qué triste nuestra calavera. ¿Sí? Entonces, dice en Salmos capítulo 112, versículo 1, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, no tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme y confiado en el Señor. Firme y confiado en el Señor estará el corazón de todos aquellos que vivan bajo ese temor reverente a nuestro Dios. El segundo temor no reverencia ni tiene respeto a Dios, es el que lleva a vivir al hombre en constante pecado. En Salmos 36:1 dice: la iniquidad del limpio me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una gran realidad. El mundo, la humanidad, el hombre actualmente vive sin temor, sin amor a Dios. Actualmente vive sin ese temor, sin agradar a Dios. Se ha cambiado la verdad de Dios por mentiras absurdas. La necedad ha nublado el entendimiento y la razón se ha trastornado, y el carácter de los hombres ha cambiado en estos días. En estos días, el hombre ha sido transformado por el mundo. Transformado, ha sido cambiado su entendimiento, sus actitudes. Se ha deslindado de Dios el hombre. Y esta humanidad está pagando las consecuencias de vivir, de no tener esa reverencia hacia nuestro Dios, de no vivir conforme a la palabra de Dios, a los estatutos, por vivir alejados de ese temor reverente de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice: se han vuelto amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la forma como vive la humanidad sin el temor reverente a Dios. ¿Cuántos de nosotros, si le echamos un vistazo, reflexionamos sobre ese texto bíblico, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, podremos encontrar algo donde nosotros estemos viviendo algo de lo que está escrito ahí aún? Que en nuestras vidas todavía siga algo de lo que nos está diciendo este texto, de lo que nos está haciendo conocimiento. A mí me pone a reflexionar, lo puse ahí y duré rato leyéndolo, viéndolo, analizándolo, y dije, caray, que en mí todavía hay algo de todo lo que dice aquí. Tendré un temperamento muy alto, seré ingrato con Dios, seré traidor, tendré apariencia de piedad. Y todo eso me llevó a reflexionar, porque eso es lo que el hombre actualmente, la humanidad, el ser humano está viviendo. Entonces yo me puse a reflexionar y me puse a analizar mi vida. Y al final de terminar el mensaje le di gracias a Dios por ese texto. Señor, gracias, porque has traído ese texto a mi vida. Porque al igual hay muchos que pueden quedar aquí, pero este texto, sí es cierto, no tenemos por qué seguirnos conformando con esa forma de vida que está viviendo el mundo. Esta es la forma de vida que se está viviendo, un temor que no es reverente a nuestro Dios. En realidad, aún los creyentes están propensos a vivir esta corriente, porque el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Lo creen? Es simple. Muchos cristianos dejan de congregarse, llevan una vida pobre en la oración y en la lectura de la Biblia. No hay pasión por la obra de Dios. La fe se desvanece y pierde la esperanza. Si hay temor en el hombre, yo no digo que no haya temor en los hombres, en todos hay temor, porque éste sabe las consecuencias de hacer lo malo. Pero este temor no lo limita a seguir haciendo lo malo, por lo tanto no es de Dios. El temor que reverencia a Dios nos lleva a vivir una vida en obediencia, en rectitud, por lo tanto nos limita a hacer lo malo. Qué gran diferencia del miedo y del temor. Miedo nos limita a hacer lo malo. Temor nos reta a hacer lo malo. El temor que reverencia a Dios nos trae bendición y beneficio. ¿Cuántos lo creen? El temor que reverencia al mundo nos trae dolor, tristeza, fracaso, en ocasiones hasta la muerte. Ese temor que no reverencia a Dios, que hace reverencia al mundo. Tantos casos, yo me ha tocado conocer a muchas personas que hoy viven en una silla de ruedas, que ya murieron, ¿sí?, por reverenciar el temor del mundo y no reverenciar el temor a Dios. Y dicen, no, pero es que yo sí sentí miedo, pero algo, dice, sentí algo que me decía, una sensación, pero aún seguí. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántos hijos destruidos por seguir la corriente de este mundo?
Entonces, ¿qué beneficio nos trae el seguir reverenciando a este mundo, a las cosas de este mundo? Ninguno. No hay como reverenciar el temor a nuestro Dios. Ese temor que nos ayuda a obtener todas esas grandes bendiciones, esas grandes promesas y poderlas alcanzar. Amén. Dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Queremos ser sabios? Pues tengamos temor a Dios. Un temor reverente, un temor que le agrade a Dios. Un temor donde nosotros vivamos en rectitud, en santidad, en obediencia a nuestro Dios, para poder alcanzar todas esas grandes promesas y bendiciones, y lo más anhelado, la vida eterna. Amén. Yo concluyo con esto. Esta es otra versión de otra Biblia, Nueva Biblia Viva. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: y esta es mi conclusión definitiva: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es lo más importante para todo hombre y mujer. Al final del sistema del mundo y todo acabe y los tiempos se cumplan, será salvo aquel que persevera hasta el fin. Hermanos, que vivimos en el temor reverente a nuestro Dios y estemos atentos a ese miedo que Dios nos ha puesto como alarma en nuestro cerebro para enfrentar los peligros, la tentación con sabiduría y entendimiento, y así tomar las mejores decisiones en este mundo lleno de peligro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A vivir en ese temor reverente a nuestro Dios, a vivir apegado a sus estatutos, sus mandamientos, su palabra, para adquirir sabiduría, entendimiento, ser inteligente, ser astuto y saber diferenciar entre esas dos palabras, miedo y temor. El miedo es el que nos va a detener de caer en la tentación. Temor es aquel que sí lo vamos a sentir, sí lo vamos a vivir, pero muchas veces nos impulsa a hacer lo malo, a caer en la tentación. ¿Cuántas veces hemos cometido tantos errores en nuestras vidas que sí sentimos ese temor, pero no nos detuvo de decir una ofensa, de causar un daño a un semejante, a nuestras propias esposas, a nuestros propios hijos? Que sí sentimos, pero no nos detuvo para hacer tal cosa. En este día, pues yo los invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor.